Eran exactamente las 2:17 de la madrugada cuando alguien llamó 3 veces a la puerta. Pero lo inquietante no fue el sonido. Lo inquietante fue que yo vivía solo en una casa en medio del campo, a kilómetros del pueblo más cercano, y nadie, absolutamente nadie, sabía que yo estaba allí. Durante unos segundos pensé que había imaginado el ruido. El viento de invierno golpeaba las ventanas y el viejo reloj del pasillo marcaba cada segundo con un tic-tac. Tic-tac que parecía más fuerte de lo normal. Intenté ignorarlo y seguí leyendo el cuaderno que había encontrado en el desván esa misma tarde. El cuaderno tenía algo extraño. No tenía nombre, ni fecha, ni dueño. Solo una frase escrita en la primera página con tinta negra. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. No era exactamente el tipo de frase que tranquiliza a alguien que pasa la noche solo en una casa antigua. Entonces volvieron los golpes. 3 veces. Toc. 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 Esta vez no había duda. Alguien estaba en la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré el reloj otra vez, 2:18. Nadie visita a nadie en medio de la noche en un lugar como este, a menos que algo esté muy mal. Caminé lentamente hacia la puerta. El suelo de madera crujía bajo mis pasos como si protestara por cada movimiento. Cuando llegué al pasillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado con llave. Por un momento pensé en regresar a mi habitación y fingir que no había oído nada. Pero entonces vi algo en el suelo. Una hoja de papel. La recogí con manos temblorosas. Era una página arrancada del mismo cuaderno que estaba leyendo. Y en ella, con la misma tinta negra, estaba escrito algo que me heló la sangre. Abre la puerta. Ya estoy dentro. Sentí como el aire del pasillo se volvía pesado. Miré lentamente hacia la sala de estar. Oscuridad total. Pero había algo más. Un sonido. Un leve crujido, como si alguien estuviera caminando muy despacio sobre el piso de madera. ¿Hola? Dije, con una voz que ni yo mismo reconocí. Silencio. Entonces, desde la oscuridad del salón, algo se movió. No pude ver una figura clara, solo una silueta más negra que la propia oscuridad. Alta. Inmóvil. Observándome. Mi primer instinto fue cerrar la puerta y correr, pero mi cuerpo no reaccionó. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La silueta dio un paso. El suelo crujió. Otro paso. El reloj del pasillo marcó las 2:19. Y justo cuando la figura estaba a punto de entrar en la luz tenue de la lámpara, escuché algo aún más perturbador detrás de mí. Una voz. Muy cerca de mi oído. Susurrando. No te des la vuelta. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Porque la voz era exactamente igual a la mía. Y en ese momento entendí algo aterrador. No había una sola figura en la casa. Había 2. Muy lentamente, levanté la mirada hacia el espejo que estaba colgado al final del pasillo. La silueta del salón seguía acercándose. Pero en el espejo, había alguien parado justo detrás de mí. Observándome. Sonriendo. Y cuando finalmente reuní el valor para girarme, descubrí que no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. El espejo reflejaba la lámpara tenue, la puerta entreabierta y mi propia cara pálida, pero la figura que había visto un segundo antes había desaparecido. Mi respiración era rápida y desordenada, como si hubiera corrido kilómetros. Durante unos segundos pensé que todo había sido una ilusión causada por el cansancio, por la casa vieja, por el extraño cuaderno. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Un suspiro. No venía del pasillo. Venía del salón. Giré lentamente la cabeza y miré hacia la oscuridad de la sala de estar. La silueta que había visto antes ya no estaba donde la había visto. El espacio estaba vacío, demasiado vacío. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia sangre latiendo en mis oídos.
Entonces el reloj marcó las 2:20. Tic-tac. Tic-tac. De repente, algo cayó en el suelo del salón. El sonido fue seco y claro, como si un objeto pesado hubiera sido dejado caer deliberadamente. Mi curiosidad comenzó a pelear contra mi miedo. Di un paso hacia el salón. Luego otro. La madera crujía bajo mis pies. Cuando llegué al marco de la puerta, vi el objeto en el suelo. Era el cuaderno. El mismo cuaderno que yo había dejado sobre la mesa de mi habitación. Mi estómago se contrajo. Eso era imposible. Nadie había subido las escaleras. Yo había estado en el pasillo todo el tiempo. Aún así, el cuaderno estaba allí, en medio del suelo, abierto por una página que yo no había visto antes. Me acerqué lentamente. Las páginas del cuaderno comenzaron a moverse suavemente, como si una corriente de aire invisible las estuviera pasando una por una. Pero las ventanas estaban cerradas. Cuando me incliné para recogerlo, las páginas dejaron de moverse. Y vi lo que estaba escrito. No era una historia. No eran notas. Era una descripción. Una descripción de lo que estaba pasando en ese mismo momento. Está en el salón. Tiene miedo, pero intenta convencerse de que todo tiene una explicación. Sentí un frío brutal en la espalda. Pasé la página. Acaba de leer esta frase. Mis manos comenzaron a temblar. Pasé otra página. Ahora está mirando detrás de él. Instintivamente giré la cabeza hacia el pasillo. Nada. Volví al cuaderno. Otra frase había aparecido. No estaba allí antes. Lo sabía. Ahora empieza a entender. Un sonido suave vino desde el piso de arriba. Un paso. Luego otro. Mi mirada se movió lentamente hacia las escaleras. El segundo piso estaba completamente oscuro. Pero alguien, o algo, estaba caminando allí arriba. El cuaderno volvió a moverse en mis manos. Otra línea apareció. Ellos también lo escuchan. Ellos. Esa palabra hizo que mi piel se erizara. ¿Ellos quiénes? Un tercer paso resonó arriba. Más lento. Más pesado. Luego el sonido de algo arrastrándose por el suelo. El cuaderno volvió a cambiar. Está demasiado tarde para irse. ¿Quién escribe esto? Susurré. No esperaba una respuesta. Pero la obtuve. Desde arriba. Una voz. A tú. El sonido me paralizó. La voz era exactamente igual a la que había escuchado detrás de mi oído antes. Exactamente igual a la mía. El cuaderno cayó de mis manos. Las páginas se abrieron violentamente por sí solas, como si alguien invisible las estuviera pasando con prisa. Las frases comenzaron a aparecer más rápido. Sube las escaleras. No tiene otra opción. Lo ha hecho antes. Mi respiración se volvió más corta. Yo nunca he estado aquí antes, murmuré. Pero en ese momento vi algo que me hizo dudar de mis propias palabras. En la pared, junto a las escaleras, había una serie de marcas. Rayas talladas en la madera. 1, 2, 3, 4. Conté lentamente. Había 12. Y al lado de la última marca, había una fecha. La fecha de hoy. El cuaderno, en el suelo, volvió a mostrar una nueva frase. Intento número 13. El sonido en el piso de arriba se detuvo. El silencio regresó. Pero no duró mucho. Porque entonces escuché algo peor. Alguien comenzó a bajar las escaleras. Un paso. Lento. Pesado. La madera crujió. Luego otro. Mis ojos se fijaron en la oscuridad de la escalera mientras mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza. Un tercer paso. La sombra de alguien apareció en la pared. Pero la forma no era normal. Era demasiado larga. Demasiado torcida. Como si el cuerpo que la proyectaba no fuera completamente humano. El cuarto paso resonó en toda la casa.
Y justo cuando la figura estaba a punto de entrar en la luz del salón, el cuaderno en el suelo se abrió por última vez. Las páginas dejaron de moverse. Una sola frase apareció lentamente en la hoja en blanco. La próxima vez que lo intentes, no abras la puerta a las 2:17. Y en ese preciso instante, comprendí algo que hizo que el miedo se transformara en algo aún peor. Porque recordé perfectamente algo que había ocurrido antes esa noche. Algo que en ese momento había ignorado. Algo pequeño. Insignificante. Cuando llegué a la casa, la puerta principal ya estaba ligeramente abierta. Como si alguien hubiera salido corriendo. O como si alguien hubiera intentado escapar. Y ahora, mientras la figura terminaba de bajar el último escalón, mientras su sombra se estiraba sobre el suelo del salón y comenzaba a acercarse lentamente hacia mí, empecé a sentir una sensación horrible dentro de mi mente. Una memoria. Un recuerdo que no debería existir. El recuerdo de esta misma noche. El recuerdo de estar aquí. De escuchar los golpes en la puerta. De leer el cuaderno. De subir las escaleras. Y de descubrir algo en el segundo piso que nunca debí haber encontrado. Algo que me hizo gritar. Algo que me hizo correr. Algo que me obligó a salir de la casa a las 2:17 de la madrugada. Dejando la puerta abierta detrás de mí. Porque arriba, en el cuarto del final del pasillo, estaba mi propio cuerpo sentado frente a una mesa, escribiendo desesperadamente en el cuaderno mientras la puerta se abría lentamente detrás de él. Y mientras esa puerta se abría lentamente detrás de él, la figura que ahora bajaba las escaleras dejó escapar un sonido bajo, casi satisfecho. Un sonido que reconocí. Era el mismo suspiro que había escuchado antes en el pasillo. La figura dio el último paso y entró en la luz débil del salón. Durante un instante pensé que estaba mirando a un desconocido, pero luego mis ojos se ajustaron. Y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Porque lo que estaba frente a mí era yo. No exactamente igual. Pero lo suficiente. La misma altura. El mismo rostro. La misma chaqueta gris que llevaba puesta. Incluso la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. La única diferencia era la expresión. Mi rostro estaba lleno de terror. El suyo estaba lleno de calma. Me observó durante unos segundos como si estuviera evaluando algo. Luego habló. Esta vez llegaste un poco más lejos. Mi garganta estaba seca. ¿Qué eres? La otra versión de mí inclinó ligeramente la cabeza. Esa no es la pregunta correcta. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente. La pregunta correcta, continuó, es ¿cuántas veces más vas a intentar cambiarlo? Mi mente comenzó a correr. Las marcas en la pared. El cuaderno. El intento número 13. ¿Esto ya pasó antes? Pregunté. Él sonrió levemente. Muchas veces. Miré el cuaderno en el suelo. ¿Yo escribí eso? Siempre lo escribes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué? La otra versión de mí caminó lentamente hacia la mesa del salón y levantó el cuaderno. Lo hojeó con familiaridad. Porque siempre crees que si dejas instrucciones, la próxima versión de ti podrá evitarlo. ¿Evitar qué? No respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia las escaleras. Luego volvió a mirarme. Subir. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué hay arriba? Durante un momento pensé que no iba a responder. Pero finalmente habló. ¿La verdad? El silencio llenó la habitación. ¿Y qué pasa cuando la descubro? Cerró el cuaderno lentamente. E intentas huir. Sentí un nudo en el estómago. Como dijiste antes. Exacto. Se acercó otro paso. Yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. Sales de la casa a las 2:17, continuó. Corres hacia el bosque. Pero algo siempre te sigue. ¿Tú?
La otra versión de mí negó suavemente. No. ¿Entonces qué? Sus ojos se movieron hacia el techo de la casa. Hacia el segundo piso. Y por primera vez su expresión cambió. No era miedo. Era respeto. Lo que está esperando arriba. Un golpe seco resonó desde el piso superior. Ambos levantamos la mirada. Otro golpe. Algo pesado se movía allí arriba. «No se supone que baje», murmuró mi doble. «¿Qué cosa?» No respondió. El tercer golpe fue más fuerte. Las vigas del techo crujieron. El otro yo abrió el cuaderno otra vez. Las páginas comenzaron a moverse solas. Una nueva frase apareció lentamente. Él la leyó en voz baja. «Está despertando antes de tiempo». Sentí que el aire de la casa se volvía más frío. «¿Qué significa eso?» Mi doble levantó la mirada. «Significa que esta vez hiciste algo diferente». «¿Qué hice?» Pasó varias páginas. Sus ojos se estrecharon. «No subiste las escaleras». El sonido arriba volvió. Esta vez fue un arrastre largo. Como si algo enorme estuviera moviéndose por el pasillo del segundo piso. «Eso nunca pasa», dijo él. «¿Nunca?» Negó. «Siempre subes». El piso superior tembló ligeramente. Pequeñas partículas de polvo comenzaron a caer del techo. «Entonces, ¿qué ocurre ahora?», pregunté. Por primera vez, el otro yo parecía inseguro. Miró las escaleras. Luego me miró a mí. «No lo sé». Un sonido lento comenzó a bajar por las escaleras. Pero no eran pasos. Era algo más pesado. Algo que se arrastraba. Algo grande. El primer escalón crujió. La madera se dobló ligeramente bajo el peso. Yo di un paso hacia atrás. Mi doble no se movió. «Esto tampoco debería pasar», dijo en voz baja. El segundo escalón se quebró con un ruido seco. Algo oscuro comenzó a deslizarse por la barandilla. No tenía forma clara. Era como una masa de sombra, demasiado espesa para ser solo oscuridad. El cuaderno volvió a escribir. Las letras aparecieron rápidamente. Mi doble lo miró. Ya los vio. El tercer escalón se partió. La sombra bajó otro nivel. Sentí una presión extraña en la cabeza. Como si algo estuviera intentando empujar recuerdos dentro de mi mente. Imágenes comenzaron a aparecer. Versiones de esta misma noche. Una tras otra. Yo subiendo las escaleras. Yo abriendo la puerta del cuarto del final. Yo gritando. Yo corriendo fuera de la casa. Y siempre, siempre, algo saliendo detrás de mí. «Ahora recuerda», dijo mi doble suavemente. «¿Qué? ¿Por qué empezaste a escribir el cuaderno?» La sombra llegó al quinto escalón. Ahora era más visible. No tenía rostro. No tenía ojos. Pero podía sentir que estaba mirándonos. El cuaderno volvió a escribir. Las letras aparecieron más rápido que antes. Mi doble leyó la nueva frase. Y su rostro perdió todo color. «¿Qué dice?», pregunté. Él levantó lentamente la mirada hacia mí. «Dice que...». Se detuvo. La cosa en la escalera se movió más rápido. La casa entera crujió. ¿Qué? Insistí. Mi doble tragó saliva. Que el error no fue subir las escaleras. La sombra llegó al séptimo escalón. La temperatura de la habitación cayó bruscamente. Entonces, ¿cuál fue el error? Mi doble miró el cuaderno una última vez. Las palabras finales aparecieron lentamente. Sus labios se movieron sin sonido al leerlas. «¿Qué dice?», pregunté otra vez. Él levantó los ojos. Y por primera vez, parecía realmente aterrorizado. «Dice que el verdadero error». La cosa alcanzó el octavo escalón. La barandilla se dobló hacia afuera.
La sombra comenzó a estirarse por las paredes del salón. Fue que esta vez se escuchó un ruido terrible en la escalera. Como si algo enorme estuviera forzando su cuerpo para pasar por un espacio demasiado pequeño. Mi doble retrocedió por primera vez. Hay dos de nosotros en la casa. Y en ese mismo momento, el cuaderno cayó de sus manos y se abrió por una página que ninguno de los dos había visto jamás, mientras algo comenzaba a empujar lentamente la puerta principal desde afuera. Mientras algo comenzaba a empujar lentamente la puerta principal desde afuera. El sonido fue suave al principio. Un leve crujido en la madera. Luego otro. La vieja puerta tembló ligeramente en sus bisagras, como si una fuerza inmensa estuviera probando su resistencia con paciencia. La sombra en las escaleras se detuvo. La casa entera quedó en silencio. Mi doble y yo nos miramos al mismo tiempo. Eso tampoco ha pasado antes, susurró. Otro empujón golpeó la puerta. Esta vez más fuerte. El marco vibró y un poco de polvo cayó del techo. Entonces ocurrió algo aún más extraño. La cosa en la escalera retrocedió un escalón. Lentamente. Como si también hubiera sentido lo que estaba afuera. No le gusta, murmuró mi doble. ¿Qué cosa? Sus ojos no se apartaban de la puerta. Lo que acaba de llegar. El tercer golpe sacudió toda la casa. La cerradura se dobló ligeramente. El cuaderno en el suelo comenzó a escribir frenéticamente. Las páginas se movían solas, una tras otra, como si alguien invisible estuviera tratando de registrar algo demasiado rápido. Me acerqué y miré. Las frases aparecían sin parar. Error detectado. Interferencia. Secuencia alterada. Levanté la mirada hacia mi doble. ¿Qué significa esto? Pero él no respondió. Porque en ese momento recordó algo. Lo vi en su rostro. Un recuerdo que regresaba con violencia. Oh no, susurró. ¿Qué pasa? Sus ojos se abrieron lentamente. No es un error. La puerta volvió a temblar. Esta vez con un golpe brutal que hizo que la madera se agrietara. Una grieta apareció cerca de la cerradura. Desde el otro lado, algo respiraba. Un sonido profundo. Antiguo. ¿Entonces qué es? Pregunté. Mi doble retrocedió otro paso. Es una corrección. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Corrección de qué? Me miró directamente. Y su voz fue apenas un susurro. De nosotros. En ese instante el cuaderno dejó de escribir. Una sola frase apareció lentamente. Solo uno puede quedarse. El silencio que siguió fue pesado. El tipo de silencio que ocurre justo antes de que algo inevitable suceda. La sombra en las escaleras dejó de moverse. La cosa afuera dejó de empujar la puerta. Todo estaba esperando. Ahora lo entiendo, dijo mi doble. ¿Qué entiendes? Respiró profundamente. Nunca se trató de escapar. ¿Entonces de qué? Señaló el cuaderno. Se trata de elegir. El sonido en la puerta volvió. Pero esta vez no fue un golpe. Fue el lento sonido de la madera, partiéndose. La grieta se extendió. Algo oscuro comenzó a filtrarse por ella. No como humo. No como sombra. Era algo más espeso. Más profundo. Como si la noche misma estuviera entrando a la casa. Siempre llegamos a este punto, dijo mi doble con calma. ¿Siempre? Asintió. Solo que normalmente no recordamos. Miré las marcas en la pared otra vez. 12 rayas. 12 intentos. ¿Y qué pasa después? Sus ojos se suavizaron. Uno de nosotros sube. ¿Y el otro? Miró la puerta. La grieta ahora era lo suficientemente grande como para ver algo moviéndose detrás. Algo enorme. Algo imposible de describir. El otro se queda con eso.
El aire de la casa se volvió helado. La sombra de las escaleras comenzó a moverse otra vez. Pero ya no bajaba. Retrocedía hacia el segundo piso. Como si supiera que la decisión estaba a punto de tomarse. Entonces el cuaderno, dije lentamente. Es nuestra manera de intentar cambiar el resultado. ¿Alguna vez funcionó? Mi doble sonrió con tristeza. Nunca. La puerta se rompió un poco más. Un dedo oscuro, largo y antinatural, atravesó la grieta. Luego otro. La madera comenzó a crujir bajo la presión. Tenemos segundos, dijo mi doble. Sentí que mi corazón golpeaba como un martillo. ¿Cómo decidimos? Me observó fijamente. Recordando. ¿Recordando qué? Se acercó y puso el cuaderno en mis manos. ¿Por qué viniste a esta casa? Mis recuerdos comenzaron a moverse. Lentamente. Al principio como fragmentos. Luego como una historia completa. La investigación. Los rumores. La casa donde el tiempo se rompía. Donde las personas desaparecían. Donde algo corregía las anomalías. Y entonces lo recordé todo. Yo no había venido por accidente. Había venido para destruirlo. El cuarto del final, susurré. Mi doble asintió. Ahí empezó todo. La puerta explotó parcialmente. La criatura detrás empujó con más fuerza. La casa entera tembló. La sombra en la escalera observaba desde arriba. Esperando. Si subo, dije. Puedes terminarlo. ¿Y tú? Miró la puerta abierta. La oscuridad que ahora llenaba el marco. Y algo dentro de ella que comenzaba a inclinarse para entrar. Yo ya lo he hecho 12 veces, dijo con calma. Una lágrima silenciosa cruzó su rostro. Tal vez esta vez funcione. Un rugido profundo llenó la casa. La cosa afuera finalmente comenzó a entrar. Sus extremidades eran demasiado largas para el espacio. Su forma, imposible. Ve, susurró. No dudé más. Corrí hacia las escaleras. Detrás de mí escuché el primer paso de la criatura dentro del salón. Pesado. Inmenso. Mi doble no corrió. Se quedó. El segundo piso estaba oscuro. Pero ahora recordaba el camino. El pasillo. La última puerta. Mientras corría, escuché algo abajo. Un grito. Mi propia voz. Luego un silencio brutal. Llegué al cuarto del final. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la mesa. El cuaderno. Y algo más. Algo que no había visto en los intentos anteriores. Una máquina. Pequeña. Olvidada. El dispositivo que había traído. La razón por la que vine. La forma de terminar el ciclo. Desde abajo, el sonido de pasos comenzó a subir lentamente las escaleras. No sabía si era la criatura. O algo peor. Mi mano tembló mientras activaba el dispositivo. Las luces comenzaron a encenderse. Un zumbido profundo llenó la habitación. El aire comenzó a distorsionarse. Las paredes vibraron. Y en ese momento, escuché una última voz desde el pasillo. No era la criatura. Era mi doble. Débil. Lejana. Por favor, que esta sea la última vez. Cerré los ojos. Y presioné el interruptor. La casa entera se iluminó con una explosión de luz blanca que devoró cada sombra, cada pared, cada recuerdo. Y durante un instante eterno, justo antes de que todo desapareciera, tuve una única certeza absoluta. Que en algún lugar, en algún momento que todavía no había ocurrido, alguien iba a abrir lentamente la puerta de una casa en medio del campo. Exactamente a las 2:17 de la madrugada, y encontrar un cuaderno viejo sobre la mesa, abierto en la primera página, donde solo había escrita una frase con tinta negra. Si estás leyendo esto, todavía estamos atrapados.